Una entrevista exclusiva en Así Amaneció. Aquí en Radio City, las voces que buscan ser los nuevos o nuevas presidentes o presidentas de la República a partir de los comicios de este 9 de febrero de 2025. Ya se encuentra aquí en los estudios centrales de Radio City el general Víctor Arauz, el candidato presidencial por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, la lista número 4. General Arauz, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Gracias por la invitación, un gusto compartir estos momentos con ustedes. General Arauz, usted fue el primer general guayaquileño de la policía en comandar esta ciudad, la ciudad costera, y uno de los voceros más visibles de la institución durante los últimos años. También el primer general, como cita un destacado portal de noticias, en interponer una denuncia penal contra una comandante general de la policía. Es decir, su paso por la institución fue marcando algunos hitos en particular. ¿Por qué decidir incursionar en la política? Por la experiencia. Buenos días una vez más a todas las personas que nos escuchan. Primero hacer un eco a su comentario. Mi paso por la institución obviamente fue marcado por todo lo positivo que se hizo por la institución, por el país, y esa experiencia durante los 36 años que he tenido de carrera policial, que me ha permitido conocer todos los rincones de mi país, absolutamente todos, y poder haber compartido experiencias, vivencias, necesidades, preocupaciones en cada una de las regiones del país, fue lo que yo digo y sostengo que me ha dado esta solvencia profesional de haber recorrido todo el país durante 36 años. Entonces conozco qué es lo que sucede. En segundo lugar, ver tanta desigualdad, tanta injusticia, tanto, como digo yo, situaciones que han puesto al país de rodillas y que es necesario que ahora alguien pues marque un antes y un después de la vida política y de la historia del Ecuador. Me llevó a tomar esta decisión. Aclaro que en las elecciones pasadas yo ya tuve algunas invitaciones y algunas propuestas para participar, pero consideré que no estaba preparado todavía, porque esto de incursionar en la política, sobre todo en una campaña presidencial, requiere de mucha madurez para tomar esa decisión. Por eso decidimos incursionar y hace un año y medio hemos venido preparando un plan de gobierno, preparando qué es lo que vamos a hacer el momento que lleguemos a Carondelet, para ir creando un camino seguro y un mejor Ecuador para todos los ecuatorianos. La gente que lo ve a usted ya en promoción electoral, en recorridos y que ha conocido su candidatura, seguramente relaciona su propuesta principal a los temas de seguridad. ¿Es esa su propuesta principal en esta campaña? La propuesta principal dentro del plan de gobierno es devolverle la paz y la tranquilidad a todos los ecuatorianos con un plan disruptivo, sumamente disruptivo, drástico, 100% drástico, para combatir implacablemente la delincuencia. ¿Cuáles son esos pilares de la disrupción? Indiscutiblemente que esto tiene que ir de la mano con un buen plan social que abarque salud, que abarque educación, que abarque empleo, que es lo que obviamente genera que prolifere la delincuencia común. A más pobreza, más delincuencia. ¿Cuáles son esos puntos disruptivos para devolver la seguridad al país? Si me da un minuto para decirle. Primero, no tendré consideración con los delincuentes. Para mí los delincuentes no deben tener derechos y voy a eliminar el derecho de los delincuentes. En mi gobierno, ningún policía tendrá miedo de darle bala a los delincuentes. Cualquier delincuente armado que ponga en riesgo la vida de cualquiera de ustedes, les espera el cementerio. Es obligación mía como presidente y como Estado defender la vida de los ciudadanos de bien, incluso por encima de la vida de los delincuentes. Segundo, voy a construir 3 grandes cárceles y 3 grandes cementerios. ¿Para qué? Las cárceles, obviamente, para acabar con ese hacinamiento que existe en todos los centros penitenciarios, para tener una adecuada reubicación de los presos por el delito que hayan cometido. Y que las cárceles dejen de ser las universidades del delito. Los presos de ahí no salen rehabilitados, salen con un PhD en microtráfico, narcotráfico, secuestros, extorsiones, sicariatos. Entonces vamos a tomar el control 100% de los centros penitenciarios y les vamos a someter a los presos a un verdadero régimen de rehabilitación social que nunca se ha impuesto aquí en el Ecuador, para que salgan
como hombres de bien, con un título profesional, con una licenciatura, con una carrera técnica, para que puedan ser reinsertados a la sociedad. Y no pasa lo que sucede, pues que salen de la cárcel, tienen como antecedente que son exconvictos y nadie les da la oportunidad. Pero tienen que reinsertarse a la sociedad reformados. El mensaje es claro: 3 grandes cárceles, 3 grandes cementerios. Los delincuentes a las cárceles, asesinos, violadores, secuestradores al cementerio, que los perdone Dios. General, Yo me encargaré de enviárselos. Ahondemos en esa propuesta. Si propone justamente 3 cárceles y teniendo en cuenta que ya se está construyendo una y que venimos de un problema en Archidona donde no se permitió crear una cárcel, ¿dónde están pensadas estas cárceles para Tengo un ubicarlas? lugar específico. En primer lugar, que no afecte la estructura social, el ecosistema de una ciudad. En en toda ciudad que yo he viajado y que existen y que he recorrido y que he compartido con los ciudadanos y que existen cárceles, lo primero que me piden es obviamente seguridad y que saque las cárceles del entorno social de la ciudad. Le pongo, por ejemplo, la regional de aquí de Guayaquil, la penitenciaria de Guayaquil. ¿No cree usted que es un foco de contaminación social ahí? ¿Usted sabe qué es lo que se maneja afuera de la cárcel, afuera de la penitenciaría? Un comercio ilícito que beneficia a los presos de allá adentro. Todo es público: muerte de un guardia, muerte de un policía, muerte de gente. Ahí se vende artículos ilegales que son prohibidos para las penitenciarías, pero están dentro de ese ecosistema. Ese ecosistema corrupto que existe. En Cuenca, una cárcel de Turi, Cuenca, una de las ciudades más hermosas, patrimonio cultural de la humanidad, piden a gritos que salga la cárcel, y todas las cárceles que se encuentran en la ciudad. Entonces, la construcción de la cárcel en Archidona obviamente tuvo el rechazo de la región, y el presidente tuvo que dar marcha atrás. Pero es que nadie quiere vivir cerca de una cárcel, porque por eso pregunto que, la ubicación de estas Es que hacen cosas sin planificar, hacen cosas producto de la desesperación, de la improvisación, de la falta de experiencia y sobre todo de la madurez para hacer ciertas cosas. ¿Dónde? Hay 3 lugares, uno en la sierra, uno en la costa y uno en el oriente, en donde no se va a afectar en absoluto la construcción de esas cárceles. El tema de la construcción en Santa Elena ya tiene rechazo. Para empezar, está hecho bajo una serie de situaciones que no van acorde ni siquiera a su construcción, ni siquiera a su infraestructura, ni siquiera a los procesos legales acordes a una construcción de una cárcel. Ni siquiera tienen previsto después cómo va a ser la administración de ese centro penitenciario. Son cosas hechas a la loca, a la deriva, y que obviamente pues redunden en perjuicio del país. Y veamos esa otra parte en donde también se proponen 3 cementerios. Entendemos que habla de mano dura contra la delincuencia y eso es ir un poco en contra de la vida de los delincuentes, ¿no? En ese sentido, ¿cómo usted abordaría los derechos humanos? Gracias que al por final tocar ese del día... tema. Usted dice en contra de la vida de los delincuentes. Yo le pregunto, señorita, si está en riesgo su vida y la del delincuente, ¿a quién tengo yo que proteger? ¿A usted o al delincuente? Yo voy a proponer la pena de muerte. Yo voy a proponer la pena de muerte. Usted habla de los derechos humanos. Si Dios no quiere mañana... No hablo yo, es los derechos humanos en general. En general, pero yo le pregunto a todos ustedes aquí que me están escuchando, si alguna desgracia le pasa a ustedes, a su hermana, a sus hijos, ¿los derechos humanos salen a velar por ustedes o salen a proteger, en este caso, los derechos de los delincuentes? Esos derechos humanos lo que son es alcahuetes de los pillos, alcahuetes de los delincuentes, y eso tiene que acabarse. Violar el derecho humano suyo es no protegerlo. Y si hablamos de derecho y igualdad de condiciones, por el momento que un tipo le pone un arma a usted en la cabeza, está faltando a su derecho. Y los eventuales excesos, general, que se podrían cometer. A ver, las cosas se hacen en base a la norma, no en base a la regla, no a la excepción. Sí, podría haber excesos y habrá que investigarlos. ¿Pero a qué me refiero yo? Es como que nadie se casa porque existe el divorcio. Todo el mundo sigue casando y todo el mundo sigue divorciando. Yo voy a poner una regla en base a una norma, en base a qué. Es mi obligación como presidente defender la vida de los ciudadanos. ¿Cómo? Porque no puedo decir las cosas a la loca. Tengo que proponer a nivel de la región que se considera la pena de muerte en el Ecuador. Que se considera la pena de muerte en el Ecuador. Por delitos como sicariato, violación y secuestro. Y si es que mi propuesta a nivel de la región no tiene eco, pensaré firmemente en desafiliarme de esos convenios internacionales de derechos humanos que, insisto, lo que hacen es proteger, en este caso a los delincuentes,
La Constitución también es demasiado garantista para los delincuentes. Leyes, artículos del COIP que son demasiado garantistas para el delincuente. Vamos a eliminar todas esas cosas que favorecen al delincuente y que perjudican al ¿Reformas pueblo. constitucionales, general Arauz, o constituyente Lo definitivamente? que sea necesario. El pueblo es el que decide. Si es necesario ir a una reforma constitucional, lo haremos. Si es necesario que la Asamblea, que tengo por seguro que mis asambleístas van a apoyar todo lo que yo proponga, siempre me acompaña mi candidata asambleísta, Antonieta Guarderas, una mujer, y eso es importante aquí entre paréntesis, ella y mi vicepresidenta. El principal objetivo que tienen es darle el sitio y el respeto que la mujer ecuatoriana se merece. Respeto que ha sido pisoteado últimamente. ¿Ya? Y ténganlo por seguro que la mujer va a tener el respeto y el lugar que se merece dentro de mi gobierno y que va a tener toda la consideración que se merece. Otra problemática que afecta a los ecuatorianos es justamente la economía y el empleo. En ese sentido son preocupaciones que a inicios de año uno se planifica y necesita saber un poco Ya. por dónde va la cosa. En ese sentido, ¿cuál es el plan? Le contesto, pero permítame terminar con los otros 3 ejes para recuperar la seguridad. Claro. Tercero, el tema migratorio. Voy a implantar una ley migratoria, pero firme. Todo extranjero que tenga 90 días aquí en el país, tendrá 90 días para regularizar su situación migratoria. Todo extranjero tiene 90 días para regularizar. Quien no lo tenga será devuelto a su país de origen. Permítanme una pregunta. ¿Usted ha viajado al exterior? Seguro. Y si su permanencia es ilegal, ¿qué le hacen? Te deportan. Así de sencillo, es una regla internacional y el Ecuador no va a ser la excepción. Todo ciudadano tiene 90 días para regularizar. ¿Cómo puedo yo exigir como presidente a los ecuatorianos que respeten la ley si permito que los extranjeros pisoteen la misma? Además, no es un tema xenofóbico, porque los extranjeros que tengan su situación legal les voy a dar seguro social, los voy a proteger incluso de empresarios corruptos que los explotan laboralmente. Cuarto, voy a crear la Secretaría Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto es importante para que en una mesa de trabajo todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad se encarguen de, me refiero al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, UAFE, Fiscalía, Judicatura, de sacar a todos los delincuentes de las calles y lo más importante, pues señorita, que no regresen al día siguiente a delinquir, pues, bajo medidas, bajo legulladas, ¿sí? Bajo medidas sustitutivas. ¿Usted tiene idea de la cantidad? Son cerca de 20.000 personas que se encuentran en la calle, procesadas con medidas sustitutivas y que tienen en su historial más de 14, 15, 20 detenciones. Y no por pasarse la roja, y no por pegarse los traguitos en la calle, por tenencia ilegal de armas, robo agravado, intento de asesinato, secuestro, extorsión. Parte de esa recuperación de la seguridad es justamente hacer una auditoría a todos los procesos de fiscalía y de la judicatura y tendrán que responder por qué han protegido a tanto delincuente que lo tiene en la calle. Nuestros 2 últimos minutos de esta entrevista, general, Nada más. nos gustaría Caramba. nos gustaría abordar específicamente los temas de economía que le permitirían a este país, como bien decía Priscila, pensar en un 2025 y en proyección a muchos años más de crecimiento. ¿Cómo recuperar la economía del país? Primero, cobrándole a todos los morosos que le deben al Estado, ¿sí? Tan solo las primeras 500 empresas le deben 2.260 millones al Estado. Entre esas el Grupo Novoa, ¿no? Que es la primera que se encuentra en el ranking de deudores. Segundo lugar, voy a evitar la evasión tributaria. Son 3.000 a 4.000 millones de dólares que se van en evasión tributaria todos los años. Tercero, un plan anticorrupción para evitar que el 40% de la plata del Estado se vaya a bolsillos de los corruptos, bajo esos contratos chuecos entre gallos y medianoche. Cuarto, lo más importante, voy a reactivar la obra pública. Reactivando la obra pública se dinamiza la economía porque se abre un paraguas inmenso de actividad comercial que genera impuestos, que genera recursos, justamente para beneficio del Estado. Y lo más importante de todo, eso va a generar también casi 50.000 plazas de empleo porque se abre la posibilidad para arquitectos, albañiles, gasfiteros, plomeros, la señora que vende los pastelitos afuera de la construcción va a dinamizar su economía y vamos a crear, vamos a dar todo el respaldo técnico para crear una asociación de emprendedores que se encarguen de la reparación y mantenimiento de toda la obra pública y ahí esa es mi oferta mi propuesta para los jóvenes, 50.000 plazas de trabajo que se van a encargar del mantenimiento y reparación de la obra pública a nivel nacional en todos los cantones del país. General Arauz, queremos agradecer su comparecencia a este medio. Ha sido el general Víctor Arauz, excomandante general de la policía, ahora candidato a la presidencia de la República por Pueblo, Igualdad y Democracia, la lista número 4. Gracias por estar con nosotros. Gracias, qué pena que el tiempo sea tan corto. Seguramente habrá más oportunidades. Por favor, Anaí.
Espero su próxima invitación. 8 y Muchísimas 26 de la mañana.